Japón en jaque. La coalición liderada por el primer ministro Shigeru Ishiba se tambalea tras el peor fracaso electoral del Partido Liberal Democrático en más de una década. Con una cámara baja dividida y una economía al borde del colapso, el país enfrenta una tormenta perfecta de incertidumbre política y social. La presión internacional tampoco da tregua. Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, las amenazas de nuevos aranceles sobre el acero japonés y una creciente influencia de China en la región complica aún más el panorama. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alarma en Japón. El caos político y económico de Japón ha alcanzado un punto de ebullición que amenaza con destruir los cimientos de su democracia. El primer ministro, Shigeru Ishiba, enfrenta una tormenta política sin precedentes, con su liderazgo tambaleante y una nación al borde del abismo. Tras la estrepitosa derrota de su coalición en las recientes elecciones, Ishiba se encuentra atrapado en un parlamento fracturado y una economía en caída libre. La presión de Estados Unidos y la creciente influencia de sus aliados añaden combustible a una situación ya explosiva. La derrota electoral del Partido Liberal Democrático y su socio Komeito ha dejado a Ishiba sin la mayoría en la Cámara Baja. Una situación que Japón no experimentaba en más de una década. Estos resultados evidencian un colapso en la política japonesa. La pérdida de 42 escaños evidencia la debilidad de su posición, obligando a buscar alianzas con partidos de oposición para avanzar en cualquier legislación. La oposición liderada por el Partido Constitucional Democrático, que realmente refleja el total descontento popular con la gestión del PLD. Mientras que la economía japonesa, la tercera más grande del mundo, enfrenta desafíos monumentales. La inflación ha alcanzado niveles no vistos en décadas, con un aumento del 4% en el último trimestre, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, el yen se deprecia como nunca ante el dólar. Se encarecen las importaciones, lo que afecta negativamente a las pequeñas y medianas empresas. La deuda pública supera el 250% del PIB, una cifra alarmante que limita la capacidad del gobierno para implementar políticas fiscales expansivas. Esto significa que los hogares japoneses, ya golpeados por los efectos de la pandemia, ahora enfrentan un aumento masivo en los costos de los alimentos y bienes básicos. A esta situación se suma la falta de dirección por parte de sus políticos. Por otro lado, la industria japonesa, un pilar de la estabilidad económica global, se tambalea bajo la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero, una medida proteccionista que Trump considera como posibilidad de renegociar acuerdos comerciales y critica a Japón por su superávit comercial con Estados Unidos. Además, la creciente influencia de China en la región y las tensiones con Corea del Norte complican aún más el panorama geopolítico porque ambos actores están redefiniendo las reglas del juego en Asia Oriental. La economía japonesa está en un estado crítico y la dependencia de Estados Unidos nos ha dejado sin salida, confesó un alto funcionario del Ministerio de Finanzas japonés bajo condición de anonimato. La situación es crítica y mientras no se tomen decisiones independientes de influencias ajenas, el panorama seguirá desolador. Por otra parte, la política interna no ofrece refugio para Ishiba. Su coalición, debilitada tras la pérdida de la mayoría en la Cámara Baja, está paralizada por divisiones internas y una oposición que ha encontrado nueva vida bajo el liderazgo de Yoshihiko Noda. Cada intento de Ishiba por avanzar con reformas económicas o políticas se encuentra con un muro de resistencia en el Parlamento. Los analistas advierten que este estancamiento político podría convertirse en una crisis institucional que paralice al país por completo. En una situación sin precedentes, Japón
Nunca ha enfrentado un gobierno tan débil con un parlamento tan fragmentado, afirmó un analista político de la Universidad de Tokio. Si bien Japón fue un ejemplo de resiliencia económica, su dependencia de Estados Unidos resultó ser un arma de doble filo. Desde los años 80, cuando Washington utilizó aranceles para aplastar la industria automotriz japonesa, hasta hoy, con amenazas similares sobre el acero, la relación entre ambos países está marcada por el desequilibrio y el sometimiento económico. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que los japoneses hacen frente a una falsa soberanía de pasar por el filtro de Washington. Los escándalos de corrupción no han hecho más que alimentar la desconfianza en el liderazgo del LDP. Las conexiones con la controvertida Iglesia de la Unificación y la ocultación de donaciones millonarias evidencian un daño irreparable en la credibilidad del partido. Incluso figuras prominentes dentro del LDP comenzaron a distanciarse de Ishiba, señalándole como un líder incapaz de manejar la crisis. Su promesa de reformar el partido desde dentro suena vacía, cuando incluso sus propios aliados parecen más interesados en proteger sus carreras que en salvar al gobierno. En el frente internacional, Japón enfrenta un aislamiento cada vez mayor, mientras China expande su influencia con proyectos multimillonarios como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y Rusia refuerza sus alianzas con potencias emergentes en Asia. Japón parece estar atrapado en el pasado, incapaz de adaptarse a un mundo multipolar. Su dependencia militar de Estados Unidos, que alguna vez fue vista como un baluarte de seguridad, ahora es percibida como una debilidad que limita su capacidad para tomar decisiones soberanas. Esta relación, nacida de los acuerdos tras la Segunda Guerra Mundial y consolidada con el Tratado de Seguridad de 1960, permitió evitar una carrera armamentista y centrarse en el desarrollo económico. Sin embargo, las bases militares estadounidenses repartidas en territorio japonés, como la de Okinawa, son objeto de creciente descontento con protestas locales que exigen el fin de su presencia debido a incidentes, conflictos territoriales y el alto costo político que representa. Ishiba, conocido por su postura crítica y reformista de la estructura japonesa, no ha logrado responder a la situación crítica de Japón, a pesar de sus esfuerzos que están eclipsados por la magnitud de los problemas que enfrenta. En un intento de responder a la coyuntura, Ishiba propuso aumentar el gasto en defensa, así fortalecer la posición de Japón en un entorno regional cada vez más volátil. Sin embargo, esta iniciativa no fue bien recibida debido al escepticismo tanto dentro como fuera del país. Mientras tanto, los ciudadanos cansados de promesas incumplidas cuestionan si Ishiba es el líder que Japón necesita en este momento crítico. La combinación de un gobierno débil, una economía en crisis y una política internacional adversa ubica a Japón en una posición extremadamente precaria. Con un parlamento fracturado y una oposición decidida a bloquear cualquier intento de reforma, el destino de Japón, bajo el liderazgo de Ishiba, parece estar sellado. ¿Podrá acabar con el círculo vicioso? Un círculo marcado por la crisis económica, escándalos políticos y dependencia extranjera. El tiempo se agota y la pasividad no es una opción. Japón necesita despertar antes de que sea demasiado tarde, pero ¿quién liderará el cambio? Un cambio lejos de instituciones parece colapsar bajo el peso de su propia ineptitud y falta de soberanía. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.